Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a este video donde voy a explicar, a decir la otra verdad en relación a los tumores cerebrales y a aquello que se diagnostica muchas veces como metástasis de algún cáncer en el cerebro. Tengan presente de que absolutamente todos los casos son individuales y particulares, por lo que voy a hablar a nivel general de aquello que más se observa o lo que es más común. Ya sabemos de base que todo proceso biológico, toda enfermedad, sea la que sea, toda enfermedad tiene dos etapas muy bien marcadas, muy bien diferenciadas. Una primera etapa asintomática, ¿sí? Y una segunda etapa donde están los síntomas, el dolor, la inflamación, el edema, la hinchazón, la picazón, la mucosidad, etc. En esta primera etapa, que muchas veces se denomina fase fría o fase activa, que es asintomática en el 96% de los casos, pero algunos indicadores de esta etapa son, por ejemplo, cuando una persona se hace un análisis de sangre y le da exceso de urea en la sangre o le da exceso de creatinina en sangre, ¿sí? O la persona orina poco durante el día o se tiene, por ejemplo, retenciones de líquido en algunas partes del cuerpo, como muchas veces algún aumento de tamaño generalmente en el cuerpo que responde a líquido. Todos estos son claros indicadores de que hay una situación de estrés pendiente de solución. Y para quien no sepa cómo funciona el estrés, hay un video acá en el canal de YouTube donde se explica cuál es la función y cómo se utiliza el estrés para hacerlo parte tuya, integrarlo y terminar estas situaciones. En todos estos casos y en todas las enfermedades, en todos los procesos biológicos, las inflamaciones que suceden a nivel del cuerpo suceden en la misma magnitud, en la misma intensidad, en la parte del cerebro que controla el órgano que está inflamado en ese momento. No hay más ciencia, no hay más vueltas, no hay más complicaciones. Es siempre así. La inflamación en el cuerpo está directamente relacionada con una parte del cerebro que controla ese órgano y que también se va a rodear de líquido, líquido totalmente funcional, que luego de terminado el proceso se va a eliminar a través de los medios que ya conocemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa y por qué voy a hablar del tumor cerebral? Toda persona en estas fases asintomáticas, porque muchas veces más allá de que, a no ser que sea un hallazgo, ¿sí? Muchas veces una persona tiene cualquier dolor en el cuerpo, me duele acá, pero voy, me hago un estudio completo y me dice, tenés un hallazgo, ¿sí? Es un adenocarcinoma, por ejemplo, o hay una necrosis en alguna parte del cuerpo, bueno, eso se denomina hallazgo, que nos indica nada más que es una fase activa, ¿sí? Que es una fase previa a ese dolor que va a surgir. Pero ¿por qué del tumor cerebral? ¿Y por qué doy estos ejemplos de cuando se hacen esos análisis de sangre? Como inclusive en muchos casos también cuando se tiene un diagnóstico y es real la hipertensión sostenida. Pero hago esta aclaración, que es real la hipertensión sostenida, no como tantos casos donde la persona tiene un evento particular, una respuesta automática, se eleva la tensión corporal durante unas horas y a partir de eso que fue temporal y de unas horas se lo empieza a medicar de manera constante. No, estamos hablando de una hipertensión sostenida. También se asocia a esos casos. Todas las inflamaciones, todos los procesos biológicos en el cuerpo, como decía, sucede al mismo tiempo un rellenamiento de líquido en una parte particular del cerebro. Que esto ya está todo escrito y se sabe desde hace décadas cómo funciona. Ahora, en todos estos procesos, mientras está esa parte asintomática y que no sea un hallazgo, cuando se sale de esa situación de estrés
y se entra en esa fase de reparación, en esa segunda etapa, donde generalmente entendemos que estamos enfermos. ¿Por qué? Porque hay dolor, porque hay inflamación, porque hay edema, pero ya sabemos claramente de que es la última parte del programa biológico o de la enfermedad, y que si no se corta y se toma conciencia del proceso evolutivo que implica este proceso biológico, eso va a concluir. Juntamente con esto, luego de salir de esa etapa de estrés, se produce una inflamación. Bien, como esa inflamación es proporcional, y generalmente es cuando se siente dolor, hinchazón, edema, es ahí cuando la persona va al médico. Va al médico y se le dice: hacete por ahí muchas veces un chequeo general, desde la cabeza hasta la punta del pie. Es en esas circunstancias donde se observa en el cerebro que hay un punto en particular que está relleno de líquido. Es en ese preciso instante donde desde la medicina alopática se confunde ese rellenamiento de líquido temporal con un tumor cerebral. Acá les voy a compartir pantalla. Ahí está la pantalla compartida. Voy a ampliar un poco más la imagen. Fíjense lo siguiente. Si se realiza un TAC cerebral en distintas capas, durante esa etapa asintomática, es decir, que no hay síntomas, se va a poder observar lo que el doctor Hammer descubre en su momento, que él los denominó los anillos de Hammer. Esos anillos de Hammer van a poder ver acá las flechas rojas, este es un TAC cerebral, y van a poder ver acá anillos, ¿sí? Son como anillos concéntricos. Ahí hay uno, ahí hay otro más pequeño, y así se van reduciendo hasta que se llega a un punto. En la primera instancia, cuando la primera fase, que es asintomática, si se hiciera un TAC cerebral sin contraste, en los niveles adecuados, en absolutamente todos los casos, se van a ver estos anillos. Es como que hay acá en el centro un impacto principal, ¿sí? Un origen, un valor original que luego se va expandiendo, como una gota de agua que cae en un lago de agua muy tranquila y se expanden las ondas. Es exactamente lo mismo. Esto es durante la primera etapa, pero llegando a la segunda etapa, es decir, luego de la resolución del conflicto consciente o inconsciente, esos mismos anillos de Hammer se disuelven. Es como que acá es donde hay una gran confusión, ¿sí? Bueno, una confusión. Hay una confusión desde una mirada, pero al mismo tiempo hay una fusión de todos estos diferentes anillos. Es en esta etapa acá donde ya no se observan de manera tan delimitada esos anillos de Hammer, porque es acá donde se fusiona de alguna manera toda la imagen, porque todo se rellena de líquido. Esto es en el momento en que se va al médico cuando se siente dolor, inflamación, hinchazón, edema. Pero cuando pasa el tiempo, ¿sí? Y se permite, se toma conciencia, no se interrumpen los procesos, este rellenamiento de líquido se elimina a través de la orina y los distintos medios de eliminación que tiene el cuerpo. Es ahí donde desaparece, y lo único que queda en el cerebro es un punto muy pequeño, es una cicatriz de todo ese proceso previo que se vivió. No es más que una pequeña cicatriz. Esta pequeña cicatriz que queda después de cualquier proceso con una intensidad
digamos, no vamos a decir ni importante ni débil, con una intensidad adecuada para ese individuo, en ese punto del cerebro queda una pequeña cicatriz. Es como ese punto donde estaba ese valor original de ese proceso biológico que vivió la persona. Esas pequeñas manchitas, luego cuando se hace cualquier observación y la persona está en un proceso, se diagnostican como metástasis. Y se recomienda hacer distintos tipos de cirugías o tratamientos. Distintos tipos de cirugías o tratamientos absolutamente innecesarios para estos casos, para estos procesos. Y es en esta etapa previa, cuando todo se fusiona y se rellena de líquido, que se diagnostica un tumor cerebral. A ver, quiero volver a la pantalla original. Ahí está entonces. Entonces, a lo que voy con esto es a lo siguiente. Todo proceso biológico, toda enfermedad va acompañada en la misma proporción con una inflamación del cerebro. Pero claro está que si estoy previamente con un proceso o una inflamación crónica de bajo grado en el cuerpo, ¿sí? Asintomática, y es acá donde invito absolutamente a todos al proceso LEON de limpieza, oxigenación y nutrición, y empezar a tener en cuenta de que así como se acidifica un cuerpo por el consumo de superprocesados, también está la posibilidad de alcalinizar, de oxigenar el cuerpo consumiendo oxígeno. Por supuesto que esto es solamente un empujón desde el punto de vista biológico, porque la actualización se hace a nivel del alma, a nivel de la psique, a través de la ampliación de esos pensamientos obsoletos que llevan a la persona a esas situaciones de estrés constante. ¿Mm? Y que cuando esos procesos de estrés no se les encuentra la utilidad, es ahí cuando se hacen o se prolongan en el tiempo. Resumiendo, todo proceso vivido por el ser humano, desde que nace hasta la edad que tenga, todo proceso biológico, toda enfermedad que se inició y terminó y tuvo una determinada intensidad que está en plena relación con los propósitos de esa persona, deja una marca en el cerebro. Es una pequeña marca, es una cicatriz, ¿sí? Es tejido cicatricial que no va a hacerle ningún daño al individuo, pero que cuando esto se observa luego a la edad que sea, por cualquier otro proceso que pueda estar transcurriendo la persona a lo largo de su vida, y generalmente cuando hay algún diagnóstico de cáncer, automáticamente se dice que esas cicatrices, esos puntos que están ahí desde hace mucho tiempo, son puntos de metástasis. Y eso no es así. En algún momento tendremos la oportunidad de hablar de qué es lo que se entiende por metástasis y cuál es el objetivo que se tiene al hablar de metástasis. Y siempre me gusta dejar en claro de que los médicos son absolutamente inocentes, no son culpables de estas lecturas. Estas lecturas es lo que aprendieron en esos procesos en las universidades. Y ya hemos abierto en otras oportunidades cómo están formados los esquemas, los programas de estudio, es la información que se tiene a mano. Pero como siempre digo, no todas las personas están en el momento adecuado para recibir una determinada información, pero nunca está de más plantar una semilla, plantear la duda para darnos cuenta que a veces
la aplicación estricta por parte de la medicina alopática de determinados protocolos, ya sabemos en qué circunstancias termina. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y si les resultó interesante este video, bueno, compartirlo con aquellas personas que les parezca adecuado. Un abrazo.